Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Dios y nuestro Padre, pedimos tu bendición en este momento sobre tu palabra. Nuestra confianza y nuestra fe en ti, oh Dios, sea afirmada hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, en el capítulo 13 de Juan encontramos una imagen muy especial. Ahí en el aposento alto, el lugar que el Señor eligió para tener ese encuentro con sus discípulos. Ya el ministerio de Jesús había terminado como tal en cuanto a prédica, en cuanto a sanidad, milagros. Ahora llegaba la última parte. La palabra nos dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabía que su hora había llegado. Era necesario hacer esto que Cristo hizo. Fíjense ustedes, traer un recipiente y lavar los pies de sus discípulos. En ese momento era necesario que Jesús haga tan noble acto, porque ella no se dispuso para lo que sería su sacrificio en la cruz, porque ella no se preparó en ese momento mental, emocionalmente, ya que había una carga tan intensa que luego eso se reflejó en el Getsemaní. ¿Por qué ella no se preparó? Sin embargo, había algo más que hacer. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amor que tenía el Señor y que tiene el Señor por nosotros, hacía que cada momento Él tenga que mostrar algo todavía. Y ese era el momento, esta era la ocasión. Horas antes de ir rumbo al Gólgota, sabiendo que su hora había llegado. Y nos dice la palabra de Dios: se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Note, hermanos, la secuencia.
¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta minuciosidad en el acto que Jesús iba a hacer? No sería nada más en 3 o 4 versículos resumir todo esto. Sin embargo, el que escribió, el que era testigo ocular del acto, quedó tan impresionado por lo que estaba sucediendo en ese momento. Era un momento solemne, hermanos. Era un momento irrepetible. En esa cena, nos dice la palabra, que Jesús se levantó de la cena, como interrumpiendo la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Imagino que el que estaba escribiendo y viendo se quedó impresionado por el hecho de que este era un trabajo del esclavo. Era un esclavo el que tenía que hacer, no durante ni mucho menos después de la cena, era antes de la cena. Pero ya en plena cena Jesús interrumpe y detalladamente nos explica que se sienta, prepara en un recipiente el agua él mismo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto era trabajo de un esclavo. En la antigua Roma un esclavo era menos que una cosa, era un animal, era más importante que un esclavo. Jesús entonces se dispone a hacer el trabajo de un esclavo porque nadie actuaba ahí de anfitrión, de recibir a las visitas como era costumbre, y era costumbre que el que recibía entonces ordene al esclavo hacer ese trabajo. Entonces, como ninguno de sus discípulos se atrevía a hacerlo, entonces él lo hizo. Impresiona, impacta, toca, quebranta, sorprende. Esta imagen. Hubiese querido estar mirando lo que había sucedido en ese momento. ¿No querrías tú también, hermano, estar en ese momento y mirar a aquel que, como dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, en las manos? El Padre le dio todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios. La deidad en persona, Dios en persona, inclinándose para lavar los pies de sus discípulos. Mis queridos hermanos, es una imagen tremendamente majestuosa. Hay aquí un llamado al verdadero servicio y exige una respuesta. Hoy la constante fue: necesitamos que seas parte de nuestro equipo. ¿Escucharon? Ustedes y yo escuchamos. Falta. Somos una iglesia grande, sí, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Pero necesitamos, no puedes pasar desapercibido entre la gente y decir: yo acá estoy bien. Hay un llamado que exige una respuesta. Podemos obedecer o ser indiferentes, pero el llamado al verdadero servicio está hecho, hermanos. Pocas horas antes de esta escena, 2 de sus discípulos reclamaban poder. Juan y Jacobo, los hermanos, que por intermedio de su madre pedían a Jesús: Señor, permite que yo esté a tu izquierda y también, mi hermano, a la derecha, allá en tu reino. Querían poder. Ese es el ser humano. Ese somos tú y yo, queriendo poder.
no lavar los pies de otros. En esta escena, en este contexto, Jesús lava los pies de sus discípulos. Ante dos hermanos que querían poder, en tu reino, poneme a la izquierda y el otro a la derecha. Y ahí vamos a mandar. Mis queridos hermanos, esto no condice con la calidad de hijo de Dios que Dios nos ha llamado a ser. El mundo exige poder. El mundo desea, anhela poder, ambiciona poder. Y aquí estamos, hermanos, en medio de una situación global ante una inminente tercera guerra mundial. Y todo por poder, por demostrar poder. Sin embargo, Jesús, el llamado al servicio es lavar los pies. En primer lugar, ¿de quién procede este llamado al servicio? Todo llamado al servicio procede de Dios. No del pastor, no de los líderes. Fue Dios el que llamó y es Dios el que sigue llamando. Y estoy seguro que en esta mañana te está llamando a ti. Puedes preguntarte, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me llamas a hacer, Señor? No puedo ya quedarme aquí sentado, observando. Algo debo hacer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. De igual forma, también nosotros sabemos quién nos ha llamado. Y sabemos que cuando servimos, no servimos al hombre, a los ojos del hombre. Debes saber que sirves a Dios, el que te mira, ante quien no hay ningún secreto. ¿De quién procede este llamado? Este llamado procede de Dios. En esta vida, tal vez debamos arrepentirnos de muchas cosas, de muchos actos, de muchos dichos que nunca tal vez tendríamos que haber dicho. Pero de algo que no tenemos que arrepentirnos nunca y no nos vamos a arrepentir es de obedecer al llamado de Dios para servirle. Hoy, ¿estás recibiendo el llamado de Dios? De Él procede ese llamado. En segundo lugar, el verdadero servicio no elige a quién servir. Un error frecuente nuestro es que muchas veces solemos o queremos hacer algo que solamente nos gusta hacer. Y dependiendo de quién es el que está frente a nosotros o delante de nosotros para servir. Hasta como que imponemos una condición. Yo solamente voy a servir si esto hacen por mí o esto ponen o llenan mi requisito. Cuando Jesús se dispuso a lavar los pies de sus discípulos, no seleccionó a quién lavaría y a quién no, sino que la palabra nos dice que se levantó de la cena, interrumpió la cena, tomando el rol de un esclavo, de un sirviente, de un criado, porque la palabra ministro significa criado, minister, etimológicamente criado, y asume ese ministerio de lavar los pies. Lava los pies de Juan y Jacobo, quienes unos momentos antes querían tener poder. Lava los pies de Pedro, quien le negaría 3 veces. Lava los pies de Judas, quien estaba a punto ya de traicionarle. ¿Qué harías tú? ¿Traerías un recipiente y voy a lavar los pies? No, de este hermano no. A ver, esta hermana no. Esta tampoco. Aquel hermano sí. Y ustedes saben que a todos incluyó en la institución de la cena.
Jesús no expulsó a nadie del aposento alto en la institución de la última cena, aunque sabía qué es lo que iba a pasar. Mis queridos hermanos, el verdadero servicio no excluye a nadie, no selecciona a quién servir, no demuestra preferencias. Sí, reconocemos, es muy humano seleccionar y buscar preferencias, porque a veces nos cuesta aceptar a la otra persona tal como es. A veces tenemos nuestros propios favoritismos. El verdadero servicio no dice, ¿qué gano con esto? ¿Qué beneficio me trae hacer esto? ¿O servir a este? El verdadero servidor sirve porque sabe que lo que hace y a quien lo hace es por obediencia a su Señor y Dios. ¿Eliges a quién servir? ¿Eres de los que elige hacer algo por algún tipo de conveniencia? ¿Eres de los que elige hacer algo porque te gusta hacer eso y desechas algo que no te gusta hacer? Hermano, piensa. Jesús lavó los pies de todos sus discípulos. Ejemplos he dado. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Finalmente, y en tercer lugar, un verdadero servicio forja el carácter de Cristo. Versículo 15 que ya he leído, Él se puso como un modelo, como un ejemplo. Fíjense, hermanos, que ya este era el momento en que el Señor podría haberse ya tal vez hecho otra cosa o despedirse de sus discípulos. Sin embargo, hizo esto para darnos un ejemplo. La mejor demostración del carácter de Cristo en nuestras vidas es el servicio. Cuando servimos, he ahí, hermanos, que forjamos el carácter de Cristo. ¿Quieres tener el carácter de Cristo? Sirve. Hay una palabra muy interesante que puede ilustrar mejor todo esto y es la palabra réplica. Uno de los significados de la palabra réplica es espejo, reproducción, retrato. Somos la réplica de Cristo cuando servimos. Fíjense que muchas veces en nuestros hogares hemos aprendido de nuestros padres a ser amables, a saludar, a respetar, a mirar a los ojos a la persona a quien hablamos. En ese caso, somos una réplica positiva de nuestros padres, pero muchas veces somos una réplica negativa. Muchas veces hubo abuso en los hogares, entonces somos una réplica de abusos. Hemos escuchado palabras insignificantes, indignantes en nuestros hogares y volvemos a hacer una réplica o repetimos lo que hemos escuchado en nuestros hogares. La palabra de Dios nos invita a hacer una réplica de Cristo en cuanto al servicio. Ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis queridos hermanos, quiero decirles en esta mañana, ya para ir concluyendo, que si sacáramos esta escena del lavamiento de los pies de la palabra de Dios, tal vez hubiésemos tenido una excusa para decir, yo no voy a servir. Sin embargo, hermanos, no tenemos excusa delante de Dios.
Porque la palabra nos dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. No tenemos excusa. No podemos decirle al Señor, yo no voy a servir. He aquí el ejemplo de nuestro Señor. Debemos servir. Y hoy, en esta mañana, Él nos llama a un verdadero servicio. ¿Está tocando tu corazón el Señor para servirle? Hoy hemos escuchado falta, hermanos, falta personas que sirvan en tal ministerio. ¿Quieres anotar en esta mañana el lugar donde quieres servir? El Señor nos llamó a servir. ¿De quién procede este llamado del Señor? El Señor no eligió a quién lavar los pies. Nosotros no podemos elegir a quién servir. Debemos servir en donde sea y a quien sea. El servicio también forja el carácter de Cristo. Si sirvo, es porque tengo el carácter de Cristo. Si me niego a servir, como lo dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. El apóstol Pablo, y con esto concluyo, hermanos, el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo y de ese carácter, nos dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, a qué sujetarse, sino que tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo, vuestro Señor y Maestro, dice el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros unos a otros. El Señor te llama hoy para servirle. ¿En qué quieres servirle? Dile sí al Señor. Tú también puedes lavar los pies, tener la suficiente humildad de lavar los pies de otros, sin mirar a quién, sin elegir a quién, sin elegir qué es lo que vas a hacer según tu conveniencia. Sirve al Señor. Sirve al Señor. En esta mañana quiero que inclines tu rostro. Y esta tarjetita deseamos hoy que tú completes. Esta tarjetita es pequeña, pero hay un lugar donde puedes poner tu nombre y también el servicio que deseas hacer. Lo tendremos en cuenta. Te vamos a llamar. Pero deseamos que a través de este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, Él te está llamando para servirle. Hay un ministerio que hoy no se ha mencionado. Es el ministerio de evangelismo. Estamos llevando adelante este ministerio. El ministerio de llevar la palabra a nuestros vecinos. Hay un proyecto que vamos a presentar. Si quieres ser parte de este ministerio, es tu oportunidad. Si quieres ser parte del ministerio de intercesión, de ser un hombre, una mujer que ora al Señor, hay lugar para este ministerio. El Señor te llama. Completa con tu nombre y qué ministerio sientes en esta mañana que Dios te está llamando a hacer. Al final del culto, con la última canción, alguien pasará con el ofrendero y puedes depositar ahí. Tu trabajo será útil para el cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en tan linda escena y tan magnífica escena del lavamiento de los pies, hemos visto que el servicio no es
una elección nuestra, sino más bien un llamado tuyo a cada corazón, a cada hijo tuyo. No podemos elegir, no tenemos opciones. Tú nos llamaste a servir. Señor, en esta mañana, si hay alguien que ha sido tocado, quebrantado por ti, oh Dios, por tu Espíritu Santo para servirte en este cuerpo tuyo en Fernando de la Mora, pedimos, oh Dios, que obedezca a este llamado. Gracias, oh Dios, por el privilegio y honor, grande honor. ¿Quiénes somos? Gracias, Señor, porque nos has llamado a servirte, aún con todo lo que somos, aún con todo lo que hemos hecho. Qué privilegio, Señor. Por tu gracia nos has llamado para servirte. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.